Muy buenas noches. Acompáñenme, por favor, a Hechos 16:12. Hechos 16:12. Dice, de allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El nombre del tema es Pablo en Filipos, y la intención es ver ciertos sucesos interesantes, controversiales, que quisiera que analizáramos para que podamos tener una respuesta ante estas cosas. Son temas, creo yo, en cierta forma difíciles de contestar si no los analices con detalle, y es importante que tengamos una postura en cuanto a estos temas y los analicemos bíblicamente para que cuando nos demanden de nuestra fe, nos pidan razón de nuestra fe, podamos dar alguna respuesta bíblica al respecto. Entonces, la intención es que analicemos el capítulo 16 y veamos estos acontecimientos y entremos en contexto con respecto a lo que nos quedamos el domingo. El domingo analizamos el Concilio de Jerusalén y vamos a ver lo que sucedió después. El miércoles pasado analizamos algo del primer viaje misionero de Pablo, y hoy nos vamos a enfocar en una parte del segundo viaje. Son 3 viajes los que narra el libro de los Hechos. Y no los voy a analizar a detalle los viajes desde mi perspectiva. Son datos más de un salón de clases en cuanto a datos informativos que son poco aplicables en nuestras vidas o digamos, datos que te van a informar sobre lo que Pablo hizo, pero no necesariamente contribuyen a un valor congregacional. Así que por esa razón y con el objetivo de permanecer prácticos, no voy a analizar los viajes de Pablo a detalle. Tocaré ciertas cosas nada más. Quizás cuando hagamos un estudio más adelante, si vale la pena analizar cómo hizo Pablo sus viajes, lo consideraremos. Pero vamos entonces a entrar en detalle para ubicarnos en Filipos. Vayamos por favor a Hechos 15, 36 al 41, donde nos explica por qué Pablo anda separado de Bernabé en su segundo viaje. Dice, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Cuando dice algún tiempo después, hace referencia al tiempo después del concilio en Jerusalén. Deciden darse un tour otra vez por los lugares por los que ya habían pasado en su primer viaje. Versículo 37. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Sicilia, consolidando las iglesias. Entonces, aquí nos narra una, digamos, discusión entre Pablo y Bernabé que los lleva a la conclusión que es mejor separarse. Recordemos que fue Bernabé quien buscó a Saulo, ¿verdad? Y luego cambia su nombre de Saulo por Pablo, anduvieron juntos, partieron de Antioquía. En esta ocasión estaban en Jerusalén y de Jerusalén inician su viaje, lo que nos demuestra o nos deja ver que no tenían un hogar que mantener o una pareja a la cual dedicarse, como Pablo después recomienda en otra de sus cartas, donde dice que recomienda hace las diferencias entre los solteros y los casados. Dice, los solteros pueden dedicarse a las cosas del Señor, pero el casado tiene que dedicarse a su pareja y a las cosas del mundo. Así que Pablo y Bernabé, los dos, se dan como que tienen esa libertad para andar viajando, y los viajes duraban años, lo que nos lleva a pensar que no tenían a alguien a quien, digamos, por quien hacerse responsable en sus casas, o no tenían una pareja con quien cumplir las obligaciones maritales en cuanto a manutención y todo lo demás. Así que nos deja ver también el detalle que Pablo no quiere llevar a Juan apodado Marcos, porque los abandonó. Si me pones la imagen, por favor, del primer viaje de Pablo, no nos dice exactamente por qué lo abandonó, pero hay una teoría que me parece en cierta forma lógica. No puedo asegurar que sea fidedigna, pero
el primer viaje de Pablo, que comenzó en Antioquía, después, según el libro de los Hechos, se fue a Salamina, aquí está Chipre. Ahorita leímos que Bernabé se llevó a Juan Marcos a Chipre, ¿verdad? En el segundo viaje, y Pablo se va por otra parte. Según el primer viaje se fue de Antioquía a Salamina, luego a Pafos, luego a Perge. De Perge iban a pasar al número 5, que es Antioquía de Pisidia. Esta es Antioquía solo y esta es Antioquía de Pisidia. Son dos ciudades diferentes. El punto es que de aquí fue donde Marcos se fue. Cuando llegaron aquí, Marcos decidió irse mejor a Jerusalén y ya no continuó con ellos el viaje hasta Antioquía de Pisidia. Y geográficamente aquí, para poder viajar de esta ciudad a la otra, había muchas montañas y lo que encontré es que era muy difícil atravesar esas zonas. Y todo parece indicar que ante la dificultad de viajar por las montañas, Marcos decidió rajarse. Mejor no le entró. Y es una teoría para tratar de entender el disgusto de Pablo, porque si hubiese sido alguna otra razón justificable, Pablo no se hubiera molestado o no hubiese considerado que Marcos los abandonó. Así que hasta donde he encontrado como posible explicación, las montañas que se encuentran aquí, según encontré aquí, podían desmotivar a cualquiera. Entonces es posible que por esta causa geográfica Marcos se apartara de ellos, pero bueno, es nada más información, ¿verdad? Como una posible respuesta al disgusto de Pablo, pero no lo podemos saber a ciencia cierta. Entonces, Pablo y Bernabé se separan y sigamos leyendo en Hechos 16, 1 al 2. Nos empieza a hablar sobre Timoteo. Dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. No sé si recuerdan que el miércoles pasado vimos que a Pablo lo apedrearon en Listra y lo dejaron porque pensaban que estaba muerto. Bueno, ¿a dónde regresó Pablo? A Listra otra vez. Y ahí se encuentra con que uno de los frutos del mensaje que dieron en esa ciudad es Timoteo. Y vemos que Timoteo es considerado como un hijo postizo de Pablo, ¿verdad? Pablo le habla y lo pone como pastor, y lo vamos a ver más adelante, y lo aconseja y le da mucha información sobre cómo poner ancianos y cómo comportarse a pesar de su corta edad. Y vemos que fue a raíz de las apedreadas, bueno, no de las apedreadas, a raíz del mensaje y de lo que padeció en Listra. Así que a pesar de la apedreada que le dieron a Pablo, ahí hubo una situación que Dios permitió, y a través de ese mensaje que se predicó, vemos que Pablo encuentra a uno de sus principales colaboradores. Y luego dice el versículo 3, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Y esto es interesante porque, ¿por qué razón circuncida a Timoteo si Pablo estuvo en el concilio de Jerusalén, donde se acordó que no tenían por qué obedecer la ley de Moisés, que es lo que vimos el domingo? Y parte de la ley es la circuncisión. Así que si Pablo estuvo en el concilio y estuvo de acuerdo en que solo los gentiles tenían que guardar 4 cosas para salvaguardar la convivencia entre judíos y gentiles, ¿por qué razón Pablo circuncida a Timoteo? Sobre todo si leemos el versículo 4 y 5, los que siguen, dice, al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. O sea, Pablo, para poder llevarse a Timoteo con él, lo circuncida, pero entrega las cartas que dicen que no es necesario guardar la ley de Moisés. Si trae las cartas donde dice que no es necesario, ¿por qué lo circuncida? Así que aquí hay un aparente problema, ¿no?, de doble cara de Pablo. Y también entraría en contradicción con esos otros pasajes. Vamos a Gálatas 2, 1 al 3. Palabras de Pablo, dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Entonces, Tito, otro colaborador de Pablo, dice que no se circuncidó aunque era griego.
pero Timoteo sí. Y Pablo, aquí en Gálatas 2, está hablando sobre el contexto de que no tenemos que guardar la ley de Moisés, y como prueba que los de Jerusalén no demandaron que se le impusiera la ley de Moisés a Tito, no se circuncidó. Entonces, ¿por qué circuncidó a Timoteo? Vamos a otro pasaje, Gálatas 5:2. Otra vez Pablo dice, escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Entonces este es peor, ¿no? ¿Por qué razón Pablo circuncida a Timoteo si dice que si te circuncidas, Cristo no te sirve de nada? ¿Cómo es que Pablo lo considera un fiel asistente o colaborador? Él mismo lo circuncida y luego enseña que el que circuncida pierde lo que pudo haber ganado con Cristo. Entonces, ¿cómo respondemos ante esta situación? Pues el punto es que cuando leemos a detalle, nos regresamos a Hechos 16:3, por favor. Hechos 16:3 nos da un detalle que después vamos a amarrar con lo que dijo en la carta a los Corintios. Entonces, la aparente contradicción, Pablo circuncida a Timoteo, pero enseña que no te debes de circuncidar. Y dice el versículo 3, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó. Así que, por causa de los judíos, no por causa de Timoteo o por causa de él, sino por los judíos de aquella región. Ahora, vamos a 1 Corintios 9, 19 al 23. Dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles, me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Entonces, estos dos pasajes, o aquí Pablo aclara que el énfasis que pone Lucas, debido a los judíos de esa región, y luego que Pablo dice que entre los judíos se vuelve como judío, y entre los débiles como débiles, vemos que la circuncisión a Timoteo no tiene nada que ver con obedecer la ley, sino con no ofender a los judíos de la región. ¿Me explico? Si los judíos que creen en la circuncisión, no judíos cristianos, judíos, no creyentes como los que vimos en el Concilio de Jerusalén, los judíos ven que Pablo anda con un incircunciso, le iba a traer problemas a Pablo. ¿Me explico? Entonces, si circuncida a Timoteo en la carne, no como algo que tenga que ver con la ley de Moisés, se libraría de todas esas acusaciones, porque Timoteo tenía madre hebrea y padre griego. Así que para no tener problemas con los judíos, cuando les fuese a predicar a las sinagogas, debido a Timoteo, lo circuncida en la carne, para evitárselo y poder ganarse, como dice aquí, tratar de ganar lo más posible. Entonces, cuando Pablo, en la carta a los Gálatas, enseña sobre la circuncisión, el contexto es sobre la ley de Moisés, pero la razón por la que circuncidó a Timoteo es para no ser tropiezo a los gentiles. ¿Me explico? Esto concuerda con lo que vimos el domingo, cuando le piden a los gentiles que guarden 4 cosas, ¿no? Que se abstengan de la inmoralidad sexual, de animal estrangulado, de sangre y de lo sacrificado a los ídolos. Y analizamos que por qué esas 4 cosas de la ley se tenían que guardar. Y concluimos bíblicamente que era para evitar problemas entre judíos y gentiles. Así que lo que está haciendo con Timoteo armoniza perfectamente con lo que se diseñó en el concilio, y por eso cuando entrega las cartas a las iglesias sobre la decisión no está siendo hipócrita ni doble cara, sino que está guardando la misma decisión que se tomó en el concilio. Entonces, a partir de este momento, Timoteo se une en el viaje de Pablo, y luego dice el versículo 6 al 10 de Hechos 16, dice, la visión de Pablo del hombre macedonio. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicara la palabra en la provincia de Asia. Pausa. El Espíritu Santo les impidió que predicara en la provincia de Asia. ¿Por qué razón?
Dios no quiere que prediques en algún lugar. No hay otro pasaje donde dice que hable en tiempo y fuera de tiempo. Y muchos creyentes toman esos pasajes para decir, tú siempre tienes que predicar el Evangelio, siempre debes de predicarlo. Y escuché un predicador que decía que una mujer de su congregación tuvo un evento, creo que era familiar, y sus familiares no conocían de Dios en el sentido de que no eran cristianos, pero no querían tener nada que ver con Dios. O sea, esta señora les había hablado muchas veces a sus familiares y ellos no querían nada con Dios. Así que esta mujer le pidió a su pastor que la acompañara a la reunión para que orara por los alimentos, ya que no los habían dejado hacer ninguna otra cosa que tenga que ver con el cristianismo. Entonces este hombre dice que aceptó, pero que la señora le dijo, por favor, no le diga a nadie sobre Jesús, respete la decisión que tomaron. Y entonces este pastor está contando que fue a este evento y que cuando le pidieron que orara por los alimentos, dijo que no iba a desaprovechar la oportunidad de hablarles del Evangelio, y que cuando se puso a orar, dijo, Señor, gracias por estos alimentos, porque no los merecemos, ya que no hay bueno ni uno. Y empezó con todo su discurso evangelístico. Y toda la gente le aplaudía, bravo, porque no se quedó callado. ¿Qué opinas de esa situación? Si hay personas a las que no les interesa conocer del Evangelio y te invitan a una reunión, debieses, como quiera, decirles y hablarles sobre el Evangelio a pesar de que ellos no quieren saber nada? ¿Existiría una posibilidad de que no siempre tengas que estar hablando del Evangelio? Cuando Pablo y Timoteo, y aquí lo está narrando Lucas, quieren ir a predicar a Asia, ¿quién les impidió? El Espíritu Santo. ¿Sería compatible la idea de que siempre donde estés tienes que estar hablando del Evangelio con el pasaje que dice que tenemos que esperar el momento oportuno? ¿Cómo tenemos un balance? ¿Cómo le hacemos para esperar el momento oportuno y no ser impertinentes molestando a la gente siempre tratando de convencerlos de que se conviertan al Señor? Yo creo que entender esta parte cuando dice que ellos se lo propusieron, no había nada de malo en que fueran a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo no los deja, aunque vamos a ver más adelante que después sí los deja, sí se predica en Asia, pero en este momento en particular es el Espíritu Santo que dice, no, ahí no vayan. Así que cuando se trata de predicar, hay momentos en los que no debes de predicar, hay momentos en los que sí. Y cuando analicemos lo que se le pide a Timoteo, que en tiempo y fuera de tiempo esté exhortando y todo, es bajo el contexto de la iglesia, no con los gentiles. De otra forma no podríamos armonizar los versículos que hablan sobre esperar el momento oportuno y que siempre le estés insistiendo en que se conviertan al Señor. ¿Me explico? Entonces, el Espíritu Santo no los deja. Versículo 7, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Otra vez, ¿verdad? Les está diciendo, ustedes cállense, aquí no. Versículo 8, entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdenos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Entonces, Dios les dice, el Espíritu Santo, que según Jesús solo nos dice lo que oye del Padre, Dios le está diciendo a Pablo y a Timoteo, mínimo, no vayan allá y tampoco allá, ahí no prediquen. Dios no quería que se salvaran, vamos a ver más adelante que sí fueron a Asia. Así que la conclusión es que en ese momento Dios no quiso que predicaran ahí. ¿Por qué? No lo dice. Pero esto nos demuestra que no siempre el hecho de ir a predicar a un lugar es la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Imagínate que tú eres Pablo o Timoteo y te propones, pero acá en nuestros tiempos, quieres ir a la macro a evangelizar, pero hay algo aquí que te dice que no. ¿Qué pensarías? ¿Que es tu carne o que es Dios? ¿Cómo ves? Yo he escuchado a muchos que dicen, no, y aquí el diablo no quiere que vaya, pero yo voy a ir. Imagínate que esa fuera la lógica de razonamiento de Pablo y Timoteo, andarían fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que no estoy diciendo que para evangelizar necesites el permiso de Dios. Lo que estoy diciendo es que, aunque a veces tú te lo propongas, no es la voluntad de Dios.
¿Me explico? Entonces, esto nos demuestra, cuando después Juan nos dice que todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios, muestra que aunque tú tengas muy buenas intenciones de predicar el mensaje, no es cuando tú quieras o cuando a ti te parezca correcto, sino que el Espíritu Santo sigue teniendo el control. ¿Me explico? Y si Él dice que no, pues es no, aunque te parezca que puede ser la mejor oportunidad para hablarle a alguien. Si conoces la voz o discernes la voz del Espíritu Santo en ti, va a llegar momentos en que te vas a quedar callado porque Dios no quiere que prediques el mensaje. Así que tratemos de ser sensibles a su voz y no abalanzarnos nomás diciendo, Dios quiere que le predique a todo mundo, porque estos pasajes son muestra de que no. Entonces, también no sé si te diste cuenta, Lucas empieza a hablar en plural. Se incluye, dice, zarpamos nosotros. ¿Sí te das cuenta? Dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Y antes nunca había hablado en plural, o sea, incluyéndose él. Todo parece indicar que desde este punto Lucas empezó a viajar con ellos. Y lo que va a relatar de aquí en adelante, aunque no todos los casos, Lucas estuvo presente. Pero no se nos habla exactamente dónde se conocieron. Pero con la información que tenemos aquí, cuando empieza a hablar sobre nosotros, nos preparamos para partir a Macedonia, todo parece indicar que fue ahí donde Lucas se unió a los viajes de ellos. Luego, vamos versículo 11 al 15. Hechos 16, 11 al 15, dice, zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. O sea que ya todo lo que vimos por fin llegan a Macedonia según la visión. Versículo 13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Entonces, ya he hablado muchísimas veces sobre lo que pasó con Lidia, ¿verdad? No es necesario que vuelva a pasar por ahí en cuanto al hecho de que Dios tiene que abrirle la mente para que responda el mensaje. Prueba de que para que una persona responda al mensaje, tiene que haber una obra de Dios previa a la respuesta de esa persona. Cuando un cristiano dice, yo me convertí cuando hice la oración de fe, es una mentira. Porque para que hiciera la oración de fe, tuvo que pasar algo antes, ¿no? Como en el caso de Lidia. Pablo está predicando con las mujeres que están ahí, Dios le abre el entendimiento y entonces responde al mensaje. Esto nos enseña que la respuesta a la predicación no depende de ti. No depende de qué tan buen orador seas o lo pésimo que seas predicando. Depende de la elección de Dios. Y más adelante, ya en la carta de los Romanos, nos vamos a adentrar en la elección y la predestinación. Pero vemos que la respuesta al Evangelio en ninguna forma depende de ti, sino que depende completamente de la obra que Dios haga en la persona para que responda al mensaje. Así que cuando tú les hablas y no te hagan caso, no te agüites. No eres tú. ¿Me explico? La respuesta natural que vas a obtener de cualquier hombre, no digamos que con su entendimiento cerrado, la respuesta natural va a ser siempre un rotundo no. Cuando alguien te dice que sí, eso es sobrenatural. Así que cuando alguien te dice que sí, te pones feliz. Cuando te dicen que no, sabes que no depende de ti. ¿Me explico? No cargues con eso. Yo muchos años cargué con eso. Te dicen, tienes que traer a alguien a la iglesia el próximo domingo. Así nos presionaban. Tienes que traer a alguien. Y nadie quería venir conmigo. No podía llevar a nadie. Y yo vivía acomplejado, honestamente. Acomplejado y amargado porque no sé cómo le hacían los demás que llevaban gente y yo no podía llevar a nadie. Y eso, en lugar de impulsarme a echarle más ganas, me hacía mejor ya ni intentar, que al cabo nadie me hace caso. Algo estoy haciendo mal, o Dios no está conmigo, o no sé, no he encontrado una respuesta. Así que cuando tú le hablas a alguien y no reacciona al mensaje, obviamente hablándole bien, ¿verdad? Si vas y lo regañas y le dices un montón de cosas, no va a venir también por tu culpa, porque no estás transmitiendo fielmente el mensaje. Pero si tú transmites fielmente el mensaje y te dicen que no, no cargues con esas situaciones que no dependen de ti.
Entonces, no voy a ver el hecho de que Dios le abre la mente a Lidia, porque ya lo hemos analizado mucho, pero quisiera que guardares aquí en tu mente este pasaje. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. O sea, que no nada más Lidia creyó, sino también toda su familia, ¿verdad? Versículo 16 al 18. Dice: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Punto. Pausa. Muchos días, ¿verdad? Dice el versículo 18, así continuó durante muchos días. Esta muchacha que tiene un espíritu de adivinación adivinaba el futuro y sus amos ganaban mucho dinero. ¿Cómo es que un demonio adivina el futuro? No sé si alguna vez te lo has preguntado. ¿Son los demonios omniscientes y ya saben todo lo que va a pasar? ¿Sí o no? Creo que no, el único omnisciente es Dios. Entonces, ¿cómo es que un demonio sabe el futuro? Y ganaban dinero por eso. ¿Qué clase de poder tienen los demonios sobre lo que va a suceder? Ahora, si ya conocen el futuro, ¿todos los que estén endemoniados deberían saber las cosas que van a suceder? No. Tenemos endemoniados distintos a este. Por ejemplo, el endemoniado Judas, que estaba endemoniado, cambió a Jesús por dinero, ¿verdad? Si el demonio sabía el futuro, ¿por qué no le dijo que le iban a ahorcar, que se iba a ahorcar y que se iba a morir? Aparte, Judas nunca se portó como el gadareno, nunca echó espuma por la boca, nunca tuvo fuerza sobrehumana, nunca hizo nada de lo que otros endemoniados con los que Jesús se topó mostraban ciertas características, como el joven que se aventaba al fuego o al agua para matarse. Entonces, esta chica está endemoniada y genera dinero con lo que tiene. Si por alguna razón alguna persona te dice algo del futuro y se cumple, ¿podrías asegurar que viene de parte de Dios? Ya ves que hay muchos que aseguran que leen las cartas, ¿no? O te leen la mano, o el café, o un montón de cosas que hay. Y vi hace poco las noticias que hay unas señoras que leen el trasero. ¿Hasta qué punto ha llegado, Analizan tu trasero y determinan tu futuro. No sé cuál sea la lógica o la ciencia detrás de eso, pero la gente le cree. Entonces, esta muchacha gana dinero, ¿verdad? Prediciendo el futuro. Se acerca una persona contigo. Espero que tú no la vayas a consultar. Se acerca una persona contigo y te dice: hey, te va a pasar esto, esto y esto. ¿Le crees o no? Si eres bíblico vas a decir: no puedo saber hasta que se cumpla, ¿verdad? ¿Qué tal si se cumple? ¿Viene de Dios o no viene de Dios? Y dice: bueno, pues ¿quién más podría saber el futuro? Bueno, aquí hay una chica que está endemoniada y sabe del futuro. Así que una persona que ve el futuro no necesariamente lo hace porque Dios la está usando. Obviamente Dios lo está permitiendo, pero no es Dios quien la está usando para revelarte el futuro. Aquí vemos claramente que puede haber información demoníaca que sea utilizada para predecir el futuro. Aunque no hemos resuelto la duda de cómo le hacen para saber el futuro, la Biblia no lo dice, pero sabemos que no lo saben todo, porque Dios es el único que sabe todo. Algunas teorías en cuanto a la poca información que la Biblia nos da sobre los demonios es que si los demonios están contigo o están a tu alrededor y tienen analizado toda tu vida, ¿podrían pronosticar cosas que vas a hacer en base a tu comportamiento? ¿Podría ser que en base a todo lo que han visto de ti pudiesen determinar cosas que vas a hacer? Dicen que los seres humanos somos, ellos dicen que animales de patrones, pero yo le voy a quitar lo de animales. Si te fijas, cuando despiertas en tu día, ¿qué haces normalmente todos los días? Bueno, si es de lunes a viernes, normalmente sigues el mismo patrón de comportamiento, ¿no? Te levantas, vas al mismo lugar y regresas al mismo lugar. Y en sábados y domingos, lo mismo. Casi siempre estás haciendo lo mismo.
Por eso muchas personas que dicen que para cuidar nuestra seguridad nunca utilices el mismo camino 2 veces cuando te vayas a tu trabajo. Pero pues ¿quién va a andar haciendo eso de que hoy me voy por aquí, mañana por acá? Así como está el tráfico, no hay forma. Así que muy fácil pueden predecir por dónde vas a estar y qué cosas vas a hacer. No se nos especifica qué clase de adivinación era esta, si era cosas muy en el futuro o eran cosas simples. Pero de algo podemos estar seguros, es que la Biblia no da información sobre que los demonios tengan conocimiento de todo lo que va a suceder en el futuro, porque solo Dios lo sabe. Pero en este caso particular lo saben. ¿Y qué es lo que está declarando esta mujer públicamente durante muchos días? ¿Algo falso o algo verdadero? Dice el versículo 17, nos seguía Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Dice el versículo 18, así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Si esta mujer está diciendo la verdad, y muchos saben que ella es una divina, y está dándoles una buena reputación a Pablo y a Silas y a Timoteo y a los que andan con él, ¿por qué se enoja Pablo? ¿Me explico? Imagínate que tú vas a predicar a un lugar y hay una persona que tiene reputación de ser alguien que ve el futuro. Y además de que tú estás predicando, ella todos los días grita que tú eres siervo del Dios Altísimo y que tú traes el camino de salvación. ¿Te alegraría? ¿Dirías, mira cómo Dios nos abre las puertas? ¿O te molestarías como Pablo? ¿Es motivo de alegrarse o de enojarse? Yo no le veo nada malo, o tú sí le ves algo malo. ¿Por qué Pablo se molesta entonces? Ahora, dice que en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. ¿Ordenó porque estaba enojado o porque Dios le dijo? Es decir, si yo en algún punto me enojo y veo a un endemoniado y le puedo decir en el nombre de Jesús vete, ya hemos hablado mucho que yo no tengo la autoridad, sino que cuando digo que es en el nombre de Jesús es porque Jesús dio la orden. Entonces, ¿por qué nos pone el detalle de que Pablo estaba molesto, muy molesto, y que le molestó? Así que veamos que cuando habla la mujer dice, estos son siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Y le están diciendo eso a un montón de gentiles, griegos en su mayoría. Cuando dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, nosotros leemos eso y ¿quién es el Dios Altísimo? Nosotros decimos, pues, el Dios de la Biblia. Pero un gentil que no conoce nada del Jesucristo ni del Dios de Israel, ¿quién es el Dios Altísimo para ellos? Zeus. Entonces, ¿esta mujer está diciendo la verdad o no? ¿Esto que está diciendo es cierto o es falso? Pues depende de quién lo oiga. ¿Me explico? Es un mensaje ambiguo. Como muchas canciones de cantantes cristianos, que esas mismas canciones que les cantan a Dios en la iglesia, se las cantan a cualquier otra cosa. Hay quienes que las mismas canciones para Jesús se las cantan a su pareja, ¿o no? Y canciones que son para parejas se las cantan a Jesús. Y canciones de artistas cristianos se las cantan a la Virgen de Guadalupe en su día. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque nunca se especifica a quién se le está cantando, ¿no? Entonces, cuando esta mujer habla, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación, ¿está a favor de ellos o en su contra? Está en contra de ellos. Porque a oídos de toda la multitud a quien le están predicando el mensaje, a oídos de ellos, la conclusión es que estos dos vienen de parte de Zeus, no de parte del Dios de la Biblia. ¿Sí me explico? Y entonces, el camino de salvación que predican no es el que están predicando cuando los gentiles lo oyen, sino que los gentiles interpretarían
que a través de Zeus está el camino a la salvación por medio de ellos dos. ¿Entiendes por qué se molesta Pablo? Entonces, si entendemos la molestia, número uno, el hecho de que esté endemoniada no está apoyando la obra de Pablo y los demás, ¿verdad? Está opuesto a lo que quieren hacer y está confundiendo a las personas. Cualquier cosa, imagínate, cualquier milagro o señal que fueran hechas por medio de Pablo, todas las personas a quién se le atribuirían, a Zeus. Entonces, fíjate cómo Dios contrarresta el mensaje de la muchacha cuando le dice a Pablo que en su nombre eche fuera el espíritu. ¿Me explico? Porque en presencia de todos, Pablo, en el nombre de Jesucristo, dice, aclarando que no es el Dios Altísimo que ellos piensan, sino que el Dios Altísimo del cual ellos predican es Jesús. Así que la reprensión del demonio pública en el nombre de Jesús es para contrarrestar lo que esta muchacha ha estado diciendo durante muchos días. Ahora, si lo ha dicho durante muchos días, ¿cuántos no se habrán enterado? Mucha gente se debió haber enterado. Entonces, aunque parece que esta muchacha está diciendo la verdad, es un mensaje ambiguo que va a ser tomado según la persona que lo oiga. Si un judío oye ese mensaje, pensaría que es el Dios de la Biblia. Si un gentil lo oye, piensa que es Zeus. Y si hay otra persona de una religión distinta, imagínate que tiene otro Dios por allá, ¿de quién pensaría que viene? Pues de su deidad, porque no se especifica claramente de quién habla. Por eso hay que tener cuidado con todo ese tipo de canciones, como una vez, según lo que yo he leído y supuestamente dijo el propio Marcos Witt, la canción de Cuán bello es mi Señor, ¿se acuerdan? ¿Alguien la cantó? Bueno, según tengo entendido que él reconoció que la compuso un satanista para Satanás. Pero Marcos Witt, esa misma canción, pues se la cantó a Dios. ¿Y cómo sabes la diferencia? Cuando dices cuán bello es el Señor, pues ¿cuál Señor? Ese tipo de problemas es el que tiene molesto a Pablo. Cosas que distorsionan el mensaje, son verdades ambiguas que cualquiera puede entender de la forma en que quiera y no estás hablando propiamente del Dios de la Biblia. Pero bueno, versículo 19 al 24 dice, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Punto. ¿Por qué Pablo y a Silas nada más y a Timoteo y a Lucas no? Si te fijas que nomás a ellos dos, y mínimo están Timoteo y Lucas, porque Lucas también habla en plural ahí, se incluye. Dice versículo 20, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Este versículo explica por qué nomás ellos dos, ¿verdad? Timoteo, ¿era judío? No. ¿Lucas era judío? No. ¿Quiénes eran los únicos judíos en ese grupo? Pablo y Silas. ¿Por qué nomás los agarraron a ellos? Por la acusación. Estos son judíos y vienen a hablar de un Dios que no es Zeus. Timoteo y Lucas no son judíos, no caen dentro de la acusación. Dice versículo 22, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Los azotaron, ¿verdad? Ok. Fíjate que Dios los va a salvar, ¿verdad? Pero después de los azotes. Dice versículo 25 al 28. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Entonces, Dios los libra de forma sobrenatural, ¿verdad? Pero después de ser azotados. ¿Por qué no los libró antes de ser azotados? Si Dios los va a librar de tal forma, ¿no hubiera sido más chido
que los librara antes de que los azotaran. Entonces, nos podemos encontrar en situaciones donde nos va a ir muy mal y le decimos, Dios, sálvanos, y te va a salvar, pero no después de que te den una buena friega, ¿verdad? No antes de que te den una buena paliza como a ellos, injustamente. Entonces, cuando Dios decide salvar, no necesariamente es el momento que nosotros consideramos el más apropiado. A mí me hubiera gustado que si yo estoy en esa situación, Dios hiciera ese terremoto antes de que me azotaran, ¿verdad? Y así todos verían el poder de Dios. Pero Dios decide no hacerlo, sino hasta que están solos en la noche con muy pocas personas. Nuestros amigos ateos dicen, cuando Jesús resucitó, se le apareció nada más a sus discípulos, ¿verdad? A sus discípulos. ¿Por qué no se le apareció al sumo sacerdote? ¿Por qué no se le apareció a Poncio Pilato? ¿Por qué no se le apareció al Sanedrín? ¿Quiénes eran los que necesitaban la evidencia? ¿Sus discípulos que ya sabían que Él era Dios o los que lo mataron y lo juzgaron? Si tú fueras Jesús, ¿a quién te le hubieras aparecido? Entonces, ¿no sería más lógico que traería más beneficio que se le presentara a Anás y Caifás, que se le presentara al Sanedrín resucitado? ¿No lograría que al convencerlos a ellos de quién es Él, todos los judíos en consecuencia reaccionarían a favor? Pero Dios no hace eso. Se le muestra nada más a sus discípulos, nada más a ellos. ¿Cuál era la intención de Jesús? ¿Salvarlos a todos? ¿Que todos vieran que Él es Dios? Definitivamente no. Su objetivo fue darle confianza a los suyos, nada más, a nadie más, solamente a los suyos, y los encomienda a predicar el Evangelio. Pero en ningún momento la intención de Jesús fue que todos se arrepintieran por medio de señales indubitables. Ahora, en este caso similar, tienes a la multitud viendo cómo los golpean, ¿verdad? Y Dios no hace nada. Y cuando ya están solos, nomás está el carcelero, todos los demás presos están ahí, nomás el carcelero, ahí sí Dios hace un terremoto y de forma sobrenatural lo libra. ¿No te parece incongruente? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Porque no lo hizo de una forma más pública como Satanás le propuso a Jesús. Súbete al templo y aviéntate. La Escritura dice que Dios mandará a sus ángeles para que no te pase nada. Y pues todos van a ver que tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús no quiere eso. Entonces, ¿qué quiere Jesús? ¿Por qué Dios lo hace hasta este punto? Veamos entonces que el versículo 29 dice, bueno, otra vez el 27, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. ¿Por qué se quería matar? ¿Se acuerdan en el caso de Pedro? Cuando el ángel sacó a Pedro de la cárcel, ¿qué le pasó a los soldados? Herodes los mandó matar. La pena por dejar ir a los presos, y lo vamos a ver más adelante en otra situación, como cuando naufragó Pablo, el barco se está destrozando, los presos empiezan a ir, y estos no dicen, los soldados no dicen vamos a matarnos, dicen vamos a matarlos. Son más astutos, en lugar de matarse ellos, mejor quieren matar a todos, porque la pena por dejar escapar a un preso era la muerte. Entonces este carcelero, cuando ve que toda la cárcel está abierta, llega a la conclusión de que ya no hay nadie y decide matarse, pero le grita, versículo 28, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Versículo 29, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué a los pies de ellos si hay un montón de presos? Porque dice que estaban cantando y los demás presos lo oían, ¿verdad? Pasa el terremoto y el carcelero va y se echa a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué de ellos? ¿Qué está? Nuestros amigos ateos dicen, esto está bien inventado, o sea, está el terremoto, ¿verdad? Ok, el carcelero se impresiona, ¿y cómo sabía que Pablo y Silas tenían relación con el terremoto? ¿Te parece lógico? ¿O te parece ya, como dicen acá, medio acomodado? Está acomodado para que Pablo y Silas queden bien. O sea, el que inventó esta historia
lo acomodó porque no habría ninguna razón para pensar o asociar el terremoto con Pablo y con Silas. ¿O tú qué crees? Por eso te mencionaba que la joven durante muchos días estuvo diciendo, estos traen la salvación, ¿verdad? El carcelero, ¿sabría la razón por la cual los tienen encarcelados a Pablo y a Silas? Claro, los azotaron públicamente ante mucha gente. ¿Cuál es la razón por la que los azotaron? Porque predican a un Dios que no es el de ellos. Así que el carcelero ve que hay un terremoto, las puertas están abiertas, y en lugar de que Pablo deje que se mate para poder escapar, le salva la vida. Si estos hombres realmente están predicando un Dios extranjero y el carcelero acaba de ver el terremoto y cómo prohíben que se mate, ¿entiendes por qué va a los pies de ellos? Es la conclusión lógica después de ver lo que está sucediendo. ¿Me explico? Se postra entre ellos y les dice, dice versículo 30, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Ves? Como el mensaje que ellos predicaban, el carcelero lo asocia y les pregunta, ¿qué hago para ser salvo? Por eso va a los pies de ellos, porque sabía lo que estaban predicando, el mensaje que estaban proclamando. Versículo 31, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Y esta no es una promesa en la que te puedes apropiar, ¿verdad? Muchos cristianos dicen, tú acércate al Señor y Dios va a salvar a toda tu familia porque dice, cree en el Señor Jesús. Y así, se lo saben más en la versión 60. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces yo he escuchado a muchas personas que efectivamente dicen esto, mira, tú conviértete. E incluso yo mismo usé esa técnica y me avergüenzo de haberla usado. Pero cuando tú hablabas con un señor era una técnica que no podías dejar pasar. Si tiene hijos y tú le decías, oye, ¿quieres acercar a Dios? Y decía, no, a mí no me interesa. La técnica, y no me siento orgulloso, me avergüenzo de usarla, pero la técnica era, ¿no quieres que tus hijos estén bien con Dios? No, pues sí. ¿No quieres que tus hijos crezcan alejados de todo el crimen y toda la maldad? No, pues sí. Bueno, si tú aceptas a Jesús, Jesús va a salvar a tu casa. Así que no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos. ¿Y qué lográbamos? Que hiciera la oración de fe. ¿Basados en qué? En este pasaje. Que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Es válido? Claro que no. ¿Bíblico? Tampoco, aunque el texto parece muy claro. Esto no es más que una promesa al carcelero, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es un mensaje universal, no es una carta a la iglesia, no es un mensaje para los cristianos, son palabras que le están diciendo puntual e individualmente al carcelero. Y son palabras que se cumplen. Él y su casa son salvos, según le dijeron Pablo y Silas. Así que no puedes andar por la Biblia agarrando cosas y apropiándotelas, ¿verdad? No se puede, porque no funciona. Cuando yo me hice cristiano, en el sentido de que Dios cambió mi vida, todos en mi casa éramos cristianos, y yo por eso me sentía seguro que mi mamá fue la primera que Dios trajo, y luego mi papá. Y mis hermanillas chiquillas, pues estaban chiquillas y pues ahí están, también ellas pasan. Nomás mi hermano y yo éramos los reacios y yo me consideraba ateo. Después Dios me doblegó y yo acepté. Y luego mi hermano. Y luego me leen este pasaje, ¿qué piensas? ¿Que es cierto o que no? Pues yo decía, claro que sí. Pero hoy en día, mi familia, no todos en mi casa son cristianos. Mi mamá y mi hermana, nada más. ¿Y la promesa dónde quedó? Si realmente esto es cierto, ¿por qué no se cumple en todos los casos? Porque hay señoras que vienen muchos años y son las únicas en su casa. Porque hay hijos que solamente son ellos los cristianos y los demás no. ¿Podemos confiar en que se va a cumplir? Claro que no. Estas son cosas puntuales, cosas que se dijeron a una persona en particular y cosas que se le cumplieron a esa persona en particular que no tienen nada que ver contigo o conmigo. Leamos el versículo 32 a 34, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjate que no es simplemente porque, te vas a convertir tú en tu casa. Les hablan a todos y todos aceptan.
Hay más casos como estos en el libro de los Hechos. No pongo en duda que Dios lo pueda hacer. Es decir, no es una promesa de la que te puedes apropiar, pero tampoco estoy diciendo que no puede pasar, porque ahorita vamos a leer más casos donde esto mismo se cumple. Dice el versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, veamos casos similares donde uno que recibe la salvación hace que todos los demás también la reciban, pero desde la perspectiva que no es ese uno, ¿verdad? Ni es la promesa, sino lo que Dios está haciendo. Veamos el primer ejemplo en Lucas 19:9. En el caso de Zaqueo, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Se acuerdan que Zaqueo dijo, si le debo a alguien, pues voy a repartirle, le voy a dar más, el doble, no me acuerdo exactamente cuánto? Y Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa, la casa, no nada más con Zaqueo, toda su casa. Luego, vamos a Hechos 10:44. Dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿De quién está hablando aquí? De Cornelio. Y Cornelio tenía a los de su casa y amigos íntimos, amigos cercanos. Y todos fueron salvos en ese mismo momento. Hechos 16:15. Lo leímos hace poquito. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Esta es Lidia. Dios le abrió el entendimiento a Lidia, y en ese mismo día, ella y toda su casa. Hechos 18:8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Otro caso. Y un último, 1 Corintios 1:16. Dice, bueno, también bauticé la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado ningún otro. O sea, otro, Estéfanas con toda su familia. Esto nos demuestra que es posible que cuando uno en la familia reciba salvación de parte de Dios, es bíblico pensar que toda su casa también pueden recibir la salvación de parte de Dios, incluso ese mismo día, como estos casos. Pero nunca vemos en la Biblia que sea una promesa de algo que siempre va a suceder. ¿Me explico? Entonces, no quiero agüitarte pensando que tu familia no se va a salvar. No estoy diciendo eso. Lo que quiero que entendamos es que no es una promesa de parte de Dios. ¿Podemos tener la esperanza de que toda nuestra familia será salva? Sí, porque hay casos bíblicos en los que pasó precisamente eso. Pero no es algo en lo que Dios está comprometido y algo que tiene que suceder, porque Jesús dijo que no vino a traer paz, sino espada entre el padre y su hijo, y la nuera y la suegra y todo eso. Así que puede, según su soberana voluntad, puede considerarte o puede conceder la salvación a ti y a toda tu casa, o solamente a ti y a algunos, o nada más a ti. No nos agüitemos, aunque yo sé que puede ser algo feo pensar lo que va a suceder. No podemos ser lo suficientemente sabios para decir, bueno, si ahorita mi familia no es convertida, se van a perder. Tampoco, ¿verdad? Porque tenemos el caso del crucificado con Jesús, que en sus últimos momentos de vida, Dios le concedió la salvación. Así que no hay razón para desesperarse ni para desesperanzarse, pero tampoco nos vamos a aferrar de una falsa enseñanza en cuanto a esta promesa, ¿ok? Regresemos a Hechos 16, versículo 35 al 40. Dice, al amanecer, los magistrados mandaron unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a estos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. ¿Por qué? ¿Porque es un hijo del rey? Como lamentablemente muchos cristianos piensan. No, yo soy hijo del rey. A mí me sacan personalmente y con escolta. ¿Cómo que a escondidas? ¿Por qué Pablo se pone en esa posición? Y fíjate cómo el carcelero, aunque creyó en Dios, él y toda su familia, no los dejó en libertad, ¿verdad que no? No les dijo, bueno, huyan, yo les ayudo.
les lavó las heridas, cenaron bien rico y los regresó a la cárcel. Se atuvieron a la justicia humana, ¿verdad? Los regresó a la cárcel. Los quieren liberar y en lugar de sentirse contento Pablo, porque ya los van a liberar, exige que los escolten personalmente. Dice versículo 38, los guardias comunicaban la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiendo que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Entonces se cumplió la demanda de Pablo. Personalmente los magistrados, los que dieron la orden de azotarlos, tuvieron que escoltarlos públicamente para que públicamente pedirles que salgan de la ciudad. ¿Por qué Pablo se puso sus moños? ¿Qué lo motiva? Bueno, si lo juzgaron, más bien dicho, no lo juzgaron, ¿verdad? Nomás lo azotaron. Y luego lo sacan a escondidas. ¿Cuál es la conclusión que toda la gente va a guardar en su mente? Que lo que habían hecho era incorrecto, que cumplieron su condena y ya lo sacaron. Cuando Pablo exige que las disculpas sean públicas y ¿cómo dice? Lo escolten hasta la salida, ¿qué quiere demostrar Pablo? Que no fue algo justo, que ellos no han hecho nada malo y que públicamente los reivindiquen. ¿Por qué? Porque el mensaje que están predicando tiene que ser limpiado. ¿Me explico? Pablo se asegura de que toda la gente que vio cómo los azotaron vean cómo ahora las disculpas son públicas y el mensaje que predicaban no se había manchado por lo que les pasó. Así que no es que se pongan sus moños, ni porque sea hijo del rey. Porque si se pusiera en ese plan diría, bueno, ¿y dónde estuvo tu rey cuando te azotaron, verdad? No se trata de eso. Se trata de asegurar que el evangelio no esté manchado por esto que sucedieron y que se demuestre que fue algo injusto. Entonces, aquí en este capítulo, que es, Filipos, después vamos a ver la carta que Pablo le manda a los filipenses. Lo que está sucediendo aquí son cosas que nos deben ayudar a entender sobre las promesas, que no todo lo que lees en la Biblia es para ti. Cuando leas tienes que tomar el contexto para saber qué cosas tomar y qué no. Aprendimos sobre los espíritus de adivinación, que no siempre que una persona que te hable del futuro significa que es algo de parte de Dios, sino que los demonios, por algún medio que no nos dice la Biblia, pueden tener información sobre cosas que van a suceder. Vemos que Dios te puede salvar, pero no necesariamente te va a evitar el sufrimiento, ¿verdad? Hasta que después de que fueron azotados, entonces Dios los libró de manera milagrosa. Y no siempre tienes que estar abriendo la boca para predicar. Vimos que en 2 ocasiones el Espíritu Santo les pidió que no predicaran el mensaje. Así que este capítulo creo que nos da suficiente información para ser cristianos bíblicos y no caer en muchas cosas que muchos cristianos hacen, ignorando pasajes como estos o malinterpretándolos, sacándolos de contexto. Entonces, si te está yendo medio mal, no te preocupes, aunque te hayan azotado, Dios te puede librar, ¿verdad? Te va a librar cuando Él lo considere, porque vemos que los libró precisamente para llegar a el carcelero y a su familia, ¿verdad? Fueron los únicos convertidos por ese suceso. Así que los azotes y la injusticia que pasaron, Dios la usó para llegar ¿a quién? Al carcelero. Vemos que Dios no está tratando de salvar a todos, sino que Dios permite muchas cosas para llegar a personas puntuales, a familias puntuales, para darles a ellos la salvación. De manera que se demuestra que la intención de Dios no es salvar a todos, sino a sus elegidos, ¿verdad? Y que todo lo que nos pase, aunque sea en injusticias, puede estar programado para que en la cárcel, ¿de qué otra forma Pablo le vería al carcelero? A alguien que siempre está en la cárcel. Pues tenía que caer en la cárcel. Y si Pablo no ha hecho nada malo, pues injustamente va a ir a la cárcel, pero tiene que ir a la cárcel para hablar con el carcelero. ¿Me explico? Aún a pesar de todo el sufrimiento que está
experimentando y de la injusticia, hay un plan en eso. Y vemos claramente que Dios tenía la intención de llegar al carcelero y a su familia. Entonces, te puede estar yendo de la patada y eso no significa que Dios no te esté usando, ¿verdad? Pueden estar hablando cosas muy malas de ti, eso no significa que Dios no te esté usando. Es muy probable que todo eso que está pasando te lleve a una o varias personas que de otra forma y en otra situación y en otra circunstancia jamás habrías hablado con ellos. Entonces confiemos que si Dios tiene el control de todo, a pesar de estar en medio de los problemas, sigue abierta la posibilidad de que haya un buen propósito en eso para poder hablar con personas que de otra forma nunca hablarías con ellas. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie entonces. Oremos pues. Pidamos paciencia como Pablo, que cantaban a pesar de que les trataban mal, a pesar de ser tratados injustamente, no se agüitaban y seguían confiando en Dios y cantaban en medio de su situación. Yo sé que es lo más difícil que puedes hacer, tratar de sentirte bien en una situación difícil. Es de lo más complicado en el cristianismo, mantenerte feliz en medio de una crisis. Pero vemos que Pablo y a Silas, Dios les concedió que a pesar de estar en esa situación, entendieran que Dios sigue estando en control. Así que pidamos eso, que así como el miércoles pasado vimos que Pablo le dijo, es necesario que padezcas para entrar en el reino de Dios, que nunca se nos olvide que cuando estemos pasando injusticias, Dios nos concede en su misericordia poder cantarle a Él sin sentirnos mal con Él y confiar en que Él tiene un propósito en todo esto, como ven. Vamos a orar, Señor. Perdónanos por todas las quejas que traemos ante ti. Al ver lo que Pablo y Silas experimentaron, entendemos que no es nada lo que nosotros hemos vivido. Quizás con justicia nos han tratado mal, con justicia nos ha ido mal y nos quejamos a pesar de que no lo merecemos. Y vemos que Pablo y Silas, de forma injusta, son maltratados. Tú lo permitiste, pero pudieron ver un buen fruto de ese maltrato, el haberlo soportado, el que tú les hayas dado misericordia para ser fieles, fue lo que sirvió como evidencia, que tú usaste como evidencia para el carcelero y su familia. Así que te pedimos que aún en medio de nuestros momentos más difíciles podamos ver que tú nos usas a pesar de nosotros y no debido a nosotros, aún en medio de las cosas que nosotros consideramos como malas o desagradables y que nunca quisiéramos experimentar. Enséñanos que cuando nos suceden es porque tú lo permitiste y lo permitiste con una buena razón. Enséñanos a confiar en ti y sobre todo permítenos ver lo que haces en nosotros y a través de nosotros, porque así como vemos en la Escritura que tú obras en Pablo y en Silas y les das bendiciones que disfrutarán en el mundo que viene, obras en ellos y también a través de ellos por la forma en que reaccionan ante las dificultades. Señor, que en medio de las dificultades reaccionemos de forma que las personas puedan ver que realmente servimos al Dios altísimo, del de la Biblia, que servimos a Jesús y que es tal nuestra alegría, nuestro gozo y nuestro agradecimiento que a pesar de que permita que nos trate mal, nosotros por ninguna razón negaríamos de la fe que tenemos en Él, ni le reprocharíamos lo que ha decidido hacer con las vasijas que somos nosotros que ha creado para su gloria. Así que, Señor, concédenos sabiduría, concédenos discernimiento, templanza, paciencia, para vivir nuestras vidas confiando en que en medio de toda situación tú tienes el control. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que haces y permítenos que todo lo que hagamos y digamos sea para glorificar tu nombre. Gracias. Amén.